Hi class, good morning. Hola clase, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar aspectos muy interesantes, trabajaremos mucho vocabulario. Recuerda que estamos en nuestra clase número 14 relacionada con la parte gramatical. Entonces, primero que todo, un saludo grande de bienvenida y nada, vamos a trabajar súper y vamos a iniciar con nuestra tarea, la tarea que teníamos para el día de hoy. Vamos a ver cómo te fue con todos estos conceptos que debías investigar. Recuerda que estamos haciendo frases, iniciamos con frases y nuestra tarea era la siguiente. Vamos a ver. La primera nos decía las mujeres valientes y trabajadoras. Entonces vamos a escribir acá las mujeres valientes y trabajadoras. Ese es nuestro primer ejercicio, ¿verdad? Recuerda que esta tarea se hizo pensando en los sustantivos irregulares o cómo convertir los sustantivos en plural como tal. Entonces, te voy a mostrar a continuación cómo debía ser este ejercicio en inglés. Vamos a mirar. Entonces, tú ya sabes decir las. Para decir las, dices da o de, como quieras. Da. ¿Qué sigue? ¿Mujeres o valientes y trabajadoras? Ok. Seguirían los adjetivos que es valientes y trabajadoras. Entonces dices hardworking, que corresponde a trabajadoras, coma, brave. Brave significa valientes. Y de últimas dejamos el sustantivo mujeres. Si los recuerdas, women. A veces lo pronuncian women, depende de el lugar en el que te encuentres. Entonces, the hardworking, brave woman, ¿ok? Las mujeres valientes y trabajadoras. Espero de todo corazón que tu ejercicio esté muy bien y que haya sido muy fácil realizarlo. Ahora vamos con la segunda. La segunda actividad dice los ratones sucios y desagradables. Con respecto a los ratones sucios y desagradables, tenemos que tener en cuenta que ratones es irregular, no lo olvides. Entonces, vamos a observar aquí cómo lo realizamos. Recuerda que para decir los decimos da o de. Entonces acá, da, dirty. Dirty es sucios. Yo sé que se escribe dirty, pero más adelante te voy a enseñar en fonética qué pasa ahí. The dirty, nasty, nasty es desagradables, o disgusting. Si encontraste disgusting, también puede suceder. The dirty, nasty, y recuerda que ratones es mice. Si lo hiciste así, está muy bien. Y si de pronto no escribiste nasty, si no escribiste disgusting, está bien, se puede. Vamos ahora con nuestro tercer ejercicio. Espero hasta el momento todo te esté quedando muy bien. Las gafas grandes y nuevas. Entonces, las gafas grandes y nuevas. Perfecto. Tenemos las gafas grandes y nuevas. Tenemos dos adjetivos grandes y nuevas. Entonces vamos a ver cómo nos queda este ejercicio. Vamos a decir the big. Acuérdate que big sirve para grande, también large sirve para grande. Bueno, hay varios. Huge es enorme, también lo habíamos visto. The big new. Y finalmente, glasses. Recuerda que si así hablemos de unas, es indicado siempre escribirlo en plural. Vamos con la siguiente. Las fiestas aburridas. Entonces, las fiestas aburridas te debió quedar así. Vamos a mirar las fiestas aburridas. Las fiestas aburridas, ya sabes cuál es el adjetivo aburrido, ¿no? Entonces decimos the boring, que es aburrido, y de últimas party, pero son varias fiestas, entonces tienes que borrar la Y y agregarle IS. Esta sí cumplía con la norma, ¿no? Y finalmente tenemos los peces dorados. Para decir los peces dorados, tenemos que tener en cuenta que dorados, que es un color, es un adjetivo.
los peces dorados. Entonces, vamos a recordar que en este caso los peces dorados se diría da y primero iría la palabra dorado. Dorado se dice gold, gold or golden, gold. Y de últimas, fish. Acuérdate que fish sirve para hablar de uno o sirve para hablar de varios. Entonces, en este caso sería the goldfish. Si tu tarea quedó así, lo has hecho muy bien. The hardworking brave woman, the dirty nasty mice, the big new glasses, the boring parties, the goldfish. Estos son los resultados del ejercicio. Esto es lo que debe estar en tu tarea. Entonces, para dar inicio a esta clase, realmente espero que estés entendiendo todos los conceptos, que estés practicando todo lo que vamos viendo durante la clase, porque vamos a continuar. Vamos a seguir hablando. Recuerda que estamos hablando sobre el sustantivo. Dijimos que vamos a hablar sobre el sustantivo. ¿Qué cambios tiene? El primer cambio que pudimos ver con respecto al sustantivo es si hablamos singular y plural. Recuerda que para convertir un sustantivo a plural existen 5 reglas. La general, que le agregamos S. Si terminan SH, CH, X, Z, O, S o doble S el sustantivo, ya no podemos agregar solo S, le agregamos ES. Tercero, si el sustantivo termina en Y y antes tiene una consonante, realizamos el cambio. Borramos la Y y ponemos IES. Cuarto, si el sustantivo termina en F o FE, lo debes convertir a VES. VES. Y la última es si el sustantivo termina en IS, debes convertirlo a ES. Esas son las reglas para convertir los sustantivos plurales. Ahora, hay otros que son irregulares y debes tener mucho cuidado, como veíamos con mujeres, hombres, ratones, todas estas palabras las vamos a ir aplicando y es importante que tengas claridad de cómo funcionan estas palabras. Espero también que hayas realizado el juego de carreras y que lo hayas pasado. Recuerda que tenía que decir enhorabuena, has ganado. Eso es lo que tenía que decir el juego. Ok, vamos a continuar con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con los sustantivos. Vamos a continuar con los sustantivos, pero en esta ocasión no vamos a hablar de su cambio de número, sino de su cambio de género. Lo que pasa es que el sustantivo también puede cambiar si tú hablas de femenino y masculino. Entonces te voy a contar porque tengo muchas palabras que compartirte el día de hoy. Vamos a empezar a hablar que el sustantivo puede cambiar si hablas de femenino, si hablas de masculino. Pasa mucho en los integrantes de la familia, en algunas profesiones y sobre todo pasa con los animales. Si hablamos de un gato masculino, si hablamos de una gatica o si hablamos de la cría. Entonces, te voy a mostrar, vamos a empezar a hablar sobre los integrantes de la familia. Entonces, te voy a ir escribiendo algunas palabras, te las voy a ir pronunciando. Ten en cuenta la pronunciación, ten en cuenta las reglas porque necesito que sepas decir cualquier integrante de la familia. Entonces, te voy a compartir a continuación pantalla. En esta ocasión te voy a compartir pantalla para empezar a escribir el vocabulario. Entonces, aquí vamos. Vamos a empezar hablando de los integrantes de la familia. Lo que me interesa es que recuerdes que hay una opción para masculino, femenino y bueno, aquí cambian todos. Entonces, pilas, si hablo de la mamá, si hablo del papá, si hablo del tío, si hablo de la tía, ¿ok? Vamos a tratar de tener un orden acá para poder indicarte que es male, masculino, female, femenino, y aquí, bueno, podrían ser los jóvenes. Vamos a escribir young. Entonces, vamos a empezar. En este caso, vamos a iniciar con nuestros padres. Entonces, recuerda que hay varias formas de decir papá,
Hay varias formas de decir mamá. Entonces, vamos a empezar con la más formal. Yo sé que tú conoces mother, que es madre, traduce madre. Y father traduce padre, ¿cierto? Es como la más formal. En este caso, mother, father. Pero también existe una que no es tan formal, es como para decir mamá. No es lo mismo decir madre a decir mamá. Y si tú quieres decir mamá, es normal decir mom. Y si quieres decir papá, es usual decir dad, ¿verdad? Entonces, recuerda que father corresponde más a mi padre y dad, papá. Lo mismo pasa con mamá. Mother es madre y mom es mamá. Listo, hasta ahí vamos bien. Vamos a continuar con una palabra que es mucho más cercana. A veces nosotros podemos decir mommy, que es mi mami, mamita, es mucho más cariñoso. Y también podemos decir daddy, que es papito, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta los cambios que podemos tener. Ten cuidado porque algunos son femeninos, algunos son masculinos. En este caso escribí mommy, mommy, porque en este caso, en esta hilera está mamá y en esta hilera está papá. Daddy. Listo, ya los tenemos. Entonces, en esta hilera vamos a escribir femeninos, female, y en este caso vamos a escribir masculinos, male. Listo. Entonces recuerda, mother es madre, father es padre, mom es mamá, dad es papá, mommy es mami y daddy es papi o papito, un poco más cariñoso. Para que no lo olvides, voy a ayudarte, te voy a escribir acá, recuerda ir tomando tus apuntes, mi madre y mi padre. Y aquí vamos a ser un poco más informales, más cariñosos, vamos a decir mamá, y si quieres decir mamá, mom, y si quieres papá, dad. Dad significa papá. Ahora, mami es mommy y papi es daddy, ¿cierto? Ok, vamos súper bien hasta el momento. Estos son los principales familiares que tenemos. Vamos ahora a hablar sobre, pues seguimos hablando sobre los familiares más cercanos. Ahora vamos a hablar sobre los hijos. Entonces, si nosotros continuamos hablando sobre los hijos, los vamos a escribir acá. Bueno, pero surge una pregunta. ¿Cómo decimos mis padres? Si son los dos. No es usual decir, por ejemplo, aparte mothers o fathers, eso no existe. Si tú quieres hablar de ambos a la vez, vas a utilizar la palabra parents, parents. Se pronuncia parents. En este caso, los padres equivale a mamá y equivale a papá. Y recuerda que son mis padres, estás hablando de los dos. Entonces tú dices parents, mis padres, cuando hablas de los dos. Ok, también si tú quieres decir esposo o esposa, también cambia. Si tú hablas de la esposa, tú dices my wife, wife, esposa. Lo veíamos con los sustantivos plurales, ¿lo recuerdas? Entonces recuerda que esto significa esposa. Y si tú quieres hablar del esposo como tal, vas a decir my husband, husband. Husband es esposo, ¿ok? El esposo. Puedes escuchar la palabra husband o puedes escuchar husband. Depende del lugar en donde te encuentres. Entonces tenemos esposo. Cuando queremos hablar de los esposos, de los dos, es usual utilizar la siguiente palabra. Cuando hablas del esposo y de la esposa, tú quieres decir los esposos, es usual utilizar la siguiente palabra. Vamos a utilizar spouses, spouses. Y se escribe así. Así se escriben los esposos. Entonces recuerda que se pronuncia spouses y significa esposos. Cuando quieres hablar de los dos, la pareja de esposos, exactamente vamos a decir esposos. Ok, esta es la forma de organizar inicialmente a estos integrantes. Cambian si hablamos de femenino, cambia si hablamos de masculino, entonces ten cuidado. Ahora vamos a continuar con los jóvenes. Entonces, con los jóvenes tenemos al hijo. ¿Cómo decimos hijo?
masculino, pilas, son. Vamos a también aquí en el título agregar que es masculino. Young male y young female. Young male and young female. Listo. Tenemos inicialmente young man and young female. Y vamos a hacer así un espacio para que tú reconozcas que estamos hablando de uno y estamos hablando del otro. Vamos a organizarnos acá para que tú también puedas tomar tus apuntes muy bien y no mezcles las palabras. Listo, female y young male. Listo, entonces hablamos de son, que es el hijo. Si queremos hablar de la hija, podemos decir Dora. Hay algunos lugares donde lo pronuncian Dora. O puedes decir daughter, daughter o Dora, de acuerdo a donde estés. En Australia es usual que digan Dora, my Dora. Y en un inglés americano es más usual que digan daughter, my son. En este caso, recuerda que esto significa son, significa hijo, y Dora significa hija, hija, hija. Ok, entonces tenemos son, que es hijo, Dora, que es hija. Muy bien. Vamos a continuar con aquellos integrantes de nuestra familia que son un poco más jóvenes, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con hermano o hermana. Hermano o hermana, cuando es masculino decimos brother. No es usual decir brother, es mejor decir brother, brother. Acuérdate que la TH tiene como un cambio, entonces no es brother, no, sino es brother, brother. Después te enseño lo de la TH. Y la hermana se dice sister, sister, ¿verdad? Sister es hermana, brother es hermano, brother, sister. Pero también tenemos forma de unir los anteriormente mencionados. Entonces, si yo quiero decir que son mis hermanos, por ejemplo, yo tengo hermanas y hermanos y son de ambos sexos, no puedes decir my brothers and my sisters, está mal. Existe una palabra específica para hermanos y hermanas. Esta palabra específica que los une a los dos es la siguiente. No sé si la has escuchado antes, pero es importantísima que la sepas. Brothers and sisters. Siblings. ¿Sí la has escuchado? Siblings. Siblings significa hermanos. En este caso es cuando tienes hermanos de ambos sexos. Siblings. Son hermanos. ¿Sabes qué? Para que no te confundas, los voy a encerrar con un cuadrito. Y también voy a encerrar a parents, spouses. Encerré a todos los que se unen. Entonces recuerda, parents, spouses, siblings. Siblings se refiere a los hermanos, mujer y hombre. For example, I have siblings because I have two brothers and a sister. So that's why I have siblings. Ok, vamos a continuar porque también hay forma de decir mis hijos. Cuando tú quieres decir mis hijos, ambos, y no quieres especificar que son solamente hijos masculinos, hijas femeninas, entonces puedes hacer lo siguiente. Existe una palabra que une a tu hijo y a tu hija. Y esta palabra es children. Children es la palabra que te sirve para hablar de mis hijos. Muchas personas piensan que esta palabra children no funciona para los hijos adultos, porque dicen, ay, profe, es que yo quiero decir que tengo hijos, pero ya no tengo hijos pequeños, tengo hijos grandes. Entonces recuerda que si tienes hijos grandes, puedes decir grown children, o sea, como crecidos, o puedes decir adult children. O sea, puedes decir grown children o adult children. Solamente tienes que agregarle la palabra para especificar que son tus hijos. Pero igual, cuando tú quieras decir hijo e hija, debes decir children. Si ya tienes solamente hijos hombres, tú dices sons. Y si tú tienes solamente hijas mujeres, dices daughters o daughters. En este caso, es muy sencillo. Te puedes dar cuenta que existe la palabra para masculino y la palabra para femenino.
Vamos a continuar porque todavía nos faltan muchos integrantes de la familia por conocer. Vamos a hablar ahora de nuestros primos, cuando hay primos. Bueno, primos es una palabra neutra porque no existe una palabra para prima y otra palabra para primo. Entonces, en este caso es más sencillo porque solamente existe una palabra para primos. Entonces, hay gente que piensa que se pronuncia cousin, porque así es como se escribe, pero primos o primo no se escribe cousin. La voy a escribir aquí en el centro para que tú sepas que es una palabra neutra, cousin. Cousin no se pronuncia igual como se escribe. Se pronuncia cousin, cousin. Así es como se pronuncia, cousin. Y cousin corresponde a primo o a prima. Entonces es muy sencillo. Recuerda, primo o prima. Para que no lo olvides, te voy a ayudar a escribir los significados en español. Siblings, recuerda que se refiere a hermanos, pero de ambos sexos, tú ya sabes, hermanos, hermanos. Ven, volvemos un poco más pequeña esta letra para que pueda ser entendible todo lo que estamos viendo. Hermanos. Y cousin significa primos o primo o prima. Vas a ver, te voy a poner acá para que sepas que esta es una palabra neutra, le llamo así, porque sirve para masculino y sirve para femenino. No hay una palabra para cuando es femenino o masculino. Listo. Y children decíamos que corresponde a hijos de ambos sexos, hijos. Pero recuerda que hijos también es igual que niños, así que todo depende del contexto en el que te encuentres. Lo voy a encerrar para que no lo confundas y sepas que se refiere a los hijos, cuando tienes niñas y cuando tienes niños. Sibling se refiere cuando tienes hermanos masculinos y hermanas femeninas. Cousin se refiere a primo o prima, no hay problema. Listo, vamos hablando de varios integrantes de la familia, realmente el vocabulario es amplio, pero yo sé que estás aprendiendo muchas palabras que no conocías antes. Entonces es importante tenerlas muy claras. Vamos a continuar ahora con nuestro sobrino y sobrina. Sobrino se dice nephew. A veces lo he escuchado como nephew. Se puede nephew o se puede nephew. Nephew corresponde a sobrino masculino, nephew. Nephew es sobrino. Lo voy a escribir aquí al lado para que lo recuerdes, nephew o nephew. Lo puedes escuchar de las dos maneras. Sobrino, listo. Nephew es sobrino. Y vamos también a hablar de la sobrina. ¿Sabes cómo se dice sobrina? Listo. Sobrina se dice niece. Así se dice sobrina, niece. Se escribe niece, pero se pronuncia niece. Recuerda que la pronunciación en inglés siempre cambia. Niece es sobrina. Ok, sobrino y sobrina. Ok, recordemos un poquito. Nephew es sobrino. Niece es sobrina. Creo que te lo estoy dejando todo muy claro para que no te confundas. Te puedo hasta ayudar un poco más para que lo tengas muy pendiente los cambios y las diferencias. Entonces tenemos nephew and niece, tenemos cousin, tenemos brother, sister and siblings. Ok, ahí vamos súper, vamos aprendiendo muchas cosas. Espero sea muy claro para ti todo lo que estamos viendo. Ok, pero vamos a continuar porque existen muchos más integrantes de la familia. De pronto los que siguen, puedo decir que son algunos agregados, podemos decir que son algunos que llegan porque hubo un matrimonio o porque de pronto se unió una pareja. Entonces, aquí vamos a encontrar también varios distintos. Entonces, yo creo que esta información ya queda clara hasta acá y voy a escribir el resto de integrantes de la familia. Entonces, recuerda, mother es madre, es una palabra bien formal. Father es padre y también es formal. Mom es mamá, es un poquito más cariñoso. Dad es papá, un poquito más cariñoso, pero la más cariñosa de todas son las siguientes. Mommy es mami o mamita. Daddy es papi o papito. Cuando quieres hablar de tus dos padres,
es usual decir parents, 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 con S, parents, parents con S. En este caso es importante agregar la S. La S vamos a agregarla acá, que en el momento de escribir no la agregué, pero recuerda que son porque estamos hablando de los dos, de mamá y de papá. Wife es esposa y husband es esposo. Ahora, si tú quieres hablar de los esposos, es usual decir spouses, spouses, ¿ok? Los esposos. Ahora, cuando hablamos del hijo, decimos son, hijo masculino. Y cuando hablamos de la hija, podemos decir Dora o podemos decir daughter. Depende del lugar donde estés. Pero si hablamos de mis dos hijos, por ejemplo, yo tengo dos hijos, una niña y un niño, entonces yo digo my children. Recuerda que children no tiene forma plural. Ahora vamos con los hermanos. Tenemos brother, sister. Ahora, si yo tengo hermanos de ambos sexos, es usual decir sibling. Sobrino, nephew o nephew. Y sobrina, podemos decir niece. Espero que hasta acá todo este vocabulario sea claro porque lo vamos a seguir utilizando. Todo el tiempo vamos a seguir utilizándolo. Ahora, vamos a hablar de nuestra abuela y nuestros abuelos. Nos falta hablar de nuestros abuelos que también son muy importantes. Y se parece mucho a mother, father, parents. Entonces, voy a borrar acá mamá, papá y vamos a escribir los abuelos. Entonces, los abuelos también son muy importantes y tenemos varias palabras. Empecemos con la más conocida, que es para abuela, que es grandmother. Grandmother es abuela, pero también puedes encontrar abuela como grandma. Grandma también es abuela. ¿Mm? O podemos encontrar para papá, para abuelo, tenemos grandfather o podemos encontrar grandpa. ¿Sí lo has escuchado? Grandpa. Grandpa significa también abuelo. Entonces, tú puedes decir grandmother, grandma, grandfather, grandpa. Acuérdate que esa A suena más como una E. Ahorita estaba como escribiéndola, entonces, bueno. Pero resulta que suena más grandmother, grandma, grandfather, grandpa. Recuerda que estas palabras corresponden a abuelo y corresponden a abuela. Abuela femenina y abuelo masculino. Bueno, y si tú quieres decir mis abuelos, ambos, los dos, también existe una palabra. Se parece mucho a la que veíamos ahorita de parents. Pues por ahí va la cosa. ¿Qué le agregamos de más? Fácil. ¿Qué le agregamos de más? El grandparents. Grandparents ya lo podemos utilizar para mis dos abuelos. Cuando quiero hablar de los dos, es usual decir grandparents. Ahora vamos a escribirlo acá. Grandparents. Grandparents. Grandparents significa mis abuelos, cuando hablo de los dos, de ambos sexos. Muy bien, vamos súper. Resulta que también podemos decir bisabuelos o tatarabuelos. Para decir bisabuelos o tatarabuelos es re fácil, porque mantienes la palabra de abuelo y abuela, solo que le vas a agregar la palabra great grandmother, great grandfather. Si tú quieres decir mis bisabuelos, lo escribimos por acá, vamos a escribir great grandmother. Great grandmother significa bisabuela, le agregamos la palabra great. Y bisabuelo también, great grandfather. Listo. Esta sería la forma indicada de decir bisabuelo. Bisabuelo, great grandfather. Entonces, vamos a escribir ahora el concepto aquí, bisabuelo y bisabuela. Bueno, y de ahí en adelante es muy fácil, porque si tú quieres decir tus tatarabuelos, solamente le agregas otro great grandmother. Así funciona, mira. Es bien sencillo, es que en inglés muchas cosas son muy sencillas. Tú dices great y agregas otro great y ahí sí la palabra grandmother. Eso quiere decir tatarabuelo, tatarabuela, porque estamos en la femenina. Tatarabuela. Y si quieres decir tatarabuelo, es igual. Great grandmother.
Así lo puedes hacer. Entonces, es así como puedes hablar de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. En este caso, si quieres hablar de tatarabuelos, recuerda que le agregas otro great, great, grandmother y tatarabuelo sería great, 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 grandfather. Listo. Entonces tenemos, mira, abuelos, bisabuelos y de últimas tenemos los tatarabuelos. ¿Cómo te parece? Y lo mismo, si tú quieres unirlos, decir mis bisabuelos, ambos, se puede. Tú puedes decir simplemente great, grand, great grandparents, great grandparents. Y si quieres decir los tatarabuelos, great great parents. Así de sencillo, es muy fácil. Entonces, no me voy a ir sin escribirte la palabra para que lo tengas muy claro. Si quieres unir a los dos bisabuelos, entonces lo mismo. Great grandparents. Y si quieres unir a los tatarabuelos, dices great great grandparents. ¿Ok? Esta es la forma de decir abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y puedes continuar todos los que tú quieras mencionar, lo puedes hacer, solamente le tienes que agregar el great y esta es la forma indicada de unirlos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que great grandparents se refiere a los dos y great great grandparents se refiere a los dos también, para decir bisabuelos y para decir tatarabuelos. Espero esté siendo muy claro porque realmente estas estructuras en inglés es muy sencillo. Ok, no hemos terminado, todavía vamos a seguir hablando de algunos integrantes de nuestra familia, porque realmente son varios de los que vamos a hablar. Entonces, continuemos acá. Voy a borrar un poquito estas palabras y vamos a continuar con algunos que nos hacen falta. Bueno, a veces si ves, si borro uno, se borra el otro. Ok, no hay problema. Así puedo continuar. Vamos a continuar con los nietos, porque si estamos hablando de los abuelos, abuelas, entonces sería bueno hablar de los nietos. Entonces, para hablar de los nietos, debemos tener en cuenta que es la misma palabra que venimos utilizando, young male. Listo, ahora vamos a hablar del nieto. Con respecto al nieto, vamos a decir grandson. Seguimos con el grand, pero en este caso es grandson. Recuerda que esto es nieto. Y ahora, cuando queremos hablar de la nieta, es granddaughter o granddaughter. Depende como tú lo quieras decir. Grandson, granddaughter. En este caso, vamos a tener en cuenta que se pronuncia grandson, granddaughter, y que significa nieto, nieto, o podemos tener a la nieta. Listo, ahí estamos súper. También podemos unirlos a ellos para decir que son los dos mis nietos. ¿Cómo podríamos decir mis nietos? Para decir mis nietos, ambos, vamos a decir grandchildren. ¿Sí ves? Todo es muy parecido en inglés, todo es un juego, es muy fácil de recordar. Entonces tú dices grandchildren, grandchildren. Y grandchildren se refiere a ambos, a mis nietos, a los dos. Listo. Tenemos muchas palabras más por conocer. Vamos ahora a hablar de la madrina y el padrino. Podemos hablar también del ahijado y la ahijada, que son palabras que no conocemos. Entonces, vamos a continuar hablando de todos los integrantes de la familia. Voy a borrar acá para poder tener más espacio y poder seguir hablando sobre este tema tan importante que son los integrantes de la familia. Entonces, tenemos a madrina, godmother. Godmother es la madrina y godfather es el padrino. En este caso, femenino y masculino, madrina y padrino. Tenemos también cuando son jóvenes, tenemos también la opción de decir ahijado o ahijada. El ahijado, en este caso, vamos a decir que es godson. ¿Sí ves que todo se parece?
son. Godson es ahijado. ¿Y cómo será ahijado si ya sabes cómo funciona? Good daughter. Good daughter. Ok. Good daughter y good son. Ellos dos son nuestros ahijados. Good son, good daughter. En este caso, ahijado y ahijada. Todo esto se repite y se repite porque es realmente muy sencillo hablar de los integrantes de la familia. Entonces, madrina, padrino, ahijado y ahijada. ¿Listo? Ahijado y ahijada. Seguramente hoy nos vamos a tomar un poquito más de tiempo hablando de todos los integrantes de la familia, pero pues a veces sucede así. Es importante tener claro cómo funcionan todos. Listo, continuemos. Vamos ahora con aquellos que llegaron por algún tipo de unión marital. Entonces, vamos a poder hablar de los que llegaron por ley. Aquellos yo les llamo in-law. In-law son todos aquellos que llegaron por ley. Entonces, tenemos aquí los siguientes. Vamos a decir algo como mi suegro y mi suegra. Es lo mismo, todo es lo mismo, solamente que le vas a agregar in-law. La palabra in-law, que son los que llegaron por ley. In-law. Hay gente que dice in-law, solamente como si fuese una in-law. Entonces, vamos acá con el suegro. El suegro es masculino, entonces vamos a decir father-in-law, father-in-law. Y suegra va a ser mother-in-law, mother-in-law, father-in-law. Estos son los suegros. Y como si queremos unir a los dos, ¿cómo podríamos decirlo? Si queremos unir a los dos, parents-in-law, ¿cierto? O simplemente podemos decir in-law. A veces solamente dicen in-law, así. Es más cómodo, es más práctico decir in-law, in-laws. Cuando tú dices in-laws, te estás refiriendo a tu suegro y a tu suegra. My in-laws. Listo, vamos súper. Sigamos aquí hablando. Ella es suegra y él es el suegro. Continuemos porque hay varios que siguen por ley. Por ley tenemos también el yerno y la nuera, ¿cierto? Entonces vamos a escribir a la nuera. La nuera pues sigue en la misma línea, como es una hija, casi que una hija, pero por ley, entonces vamos a decir daughter-in-law y yerno va a ser son-in-law, son-in-law. Listo. Recuerda que estos son yerno y nuera. Nuera y yerno. Listo. Ahora podemos continuar. Cuñado y cuñada. Cuñado y cuñada se dicen de la siguiente forma. Cuñada, sister-in-law. Sister-in-law y el cuñado, brother-in-law. Entonces, así sucesivamente, continúa todos los que son agregados o por ley. Por eso se le llaman in-law. Listo, entonces tenemos, ella es mi cuñada y tenemos cuñado. Listo, ahí vamos súper. Cuñada, cuñado, vamos conociendo muchas palabras. Nos falta un grupo muy importante que también son familia. Vamos a hablar en este caso vamos a hablar de madrastra, padrastro, todos ellos también son importantes. En este caso, si es madrastra y padrastro, vamos a utilizar la palabra step. Entonces, vamos por esto. Entonces, vamos a utilizar la palabra step. Si es mi padrastro, digo stepfather. Y si es mi madrastra, stepmother. Stepmother es madrastra. También podemos decir madrastra, stepmom. Y ahora, para padrastro, decimos stepfather o podemos decir stepdad. Stepdad. Stepdad también significa padrastro. Si es un hijastro, tú dices stepson. Y si es una hijastra, dices stepdaughter. Stepdaughter. Stepdaughter, hijastra, stepson, hijastro, y así sucesivamente. Podemos decirlos todos. Listo. Yo creo que estos son los más importantes,
los que debíamos mencionar el día de hoy. Por favor, complementa toda esta información que te he dado y voy a procurar enviarte algún juego para que de esa manera puedas repasar lo que hemos visto hasta el momento. Bye bye, class. See you tomorrow.